Hola, mi nombre es Antonio y te doy la bienvenida a Cadmio, curso de apoyo docente con material interactivo. En este curso vamos a estudiar la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Acompáñame. Tanto las propiedades físicas como las propiedades químicas de una sustancia están íntimamente relacionadas con la geometría de sus moléculas. Por ejemplo, no es lo mismo el tetracloruro de carbono dibujado de esta forma que de esta otra. De igual manera que no es lo mismo un triángulo que una pirámide. Recuerda que las estructuras de Lewis son planas, pero las moléculas no lo son necesariamente. Otro aspecto importante para entender la reactividad y el comportamiento de las moléculas es saber si tienen un dipolo permanente, es decir, si se trata de moléculas polares o no polares. Una molécula polar, o con momento dipolar distinto de cero, es aquella en la que la distribución de densidad de carga es asimétrica, es decir, que no es homogénea. En las moléculas diatómicas, esto se debe a que está formada por átomos de distinta electronegatividad. Por ejemplo, el ácido clorhídrico está formada por un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Estos átomos pertenecen a elementos con electronegatividades diferentes y por ende la molécula es polar, tiene un momento dipolar diferente de cero. En cambio, la molécula de dihidrógeno, pues no hay una diferencia de electronegatividad, puesto que ambos átomos pertenecen al mismo elemento y por ende tienen la misma electronegatividad. Esta molécula será no polar, es decir, que su momento dipolar es igual a cero. Veamos un ejemplo, el agua, el CO2 y el tetrafluoruro de selenio. Si hacemos el dibujo de las estructuras de Lewis para estas tres moléculas, podríamos pensar que el momento dipolar es igual a cero. Sin embargo, recuerda que las estructuras de Lewis son planas y no nos permiten determinar la geometría, así que no podemos saber si el momento dipolar es igual a cero o diferente de cero. Para ello necesitamos determinar su geometría y utilizaremos la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Esta teoría se basa en tres principios básicos. Primero, que los pares electrónicos se repelen entre sí, ya sea que formen enlaces o que sean pares electrónicos libres. El segundo punto es que los pares electrónicos se distribuyen alrededor del átomo central para minimizar las repulsiones. Y finalmente, la geometría molecular solo toma en cuenta la distribución de los átomos en la molécula y no los pares electrónicos libres. Para determinar la geometría de una molécula, seguiremos la siguiente metodología. Primero, dibujo la estructura de Lewis de la molécula. Después, determino el número de átomos y de pares electrónicos libres alrededor del átomo central. Después, determino la disposición electrónica con ayuda de la tabla que veremos a continuación. En cuarto lugar, determino la geometría molecular. Y por último, determino si la molécula es o no polar. Aquí está la tabla de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. No es necesario que te la aprendas, es una tabla de consulta, así como la tabla periódica. Empecemos con un ejemplo. Aquí está la estructura de Lewis, el dibujo de la estructura de Lewis del agua. Como puedes ver, hay dos átomos enlazados, los dos átomos de hidrógeno, y dos pares de electrones libres. Utilizando la tabla, podemos ir a la cuarta fila y a la tercera columna, que corresponde a cuatro especies en torno a el átomo central, que son los dos átomos enlazados y los dos pares de electrones libres, y luego la tercera columna, que es dos pares electrónicos libres, y obtenemos la geometría de la molécula, que en este caso es una geometría angular. La disposición electrónica sería un tetraedro distorsionado. Recuerda que la diferencia entre disposición electrónica y geometría molecular es que la geometría molecular solo toma en cuenta los átomos enlazados. Con esta geometría y sabiendo que los pares electrónicos se encuentran en esta posición, podemos determinar que la molécula tiene un momento dipolar distinto de cero y que por ende es polar. Formalmente, para determinar que una molécula tiene un momento dipolar,
lo que habría que hacer es un análisis vectorial de la molécula. Sabemos que conocemos las electronegatividades del oxígeno y del hidrógeno. Sabemos que hay una diferencia de electronegatividad en los enlaces OH. Esto corresponde a un vector que va del hidrógeno al oxígeno de esta manera. Para hacer una suma vectorial, recuerda que se tiene que sumar la cabeza de un vector con la cola del siguiente. Así que hay que desplazar el vector de la derecha de esta manera y la resultante sería un vector paralelo al eje Y que represento aquí en blanco. Finalmente, colocándolo en su sitio, nos da este vector. La suma vectorial indica que la molécula de agua tiene un momento dipolar permanente. Podemos calcular aproximadamente el momento dipolar. Para ello, se estima que el momento dipolar es prácticamente igual a la diferencia de electronegatividad, que en este caso es 1.22. El momento dipolar se expresa en unidades de Debye, lo que corresponde a 4.06 por 10 a menos 30 coulomb por metro. Si hacemos el mismo tipo de análisis para el CO2, en este caso tenemos dos átomos enlazados y ningún par electrónico libre sobre el átomo central. Por lo tanto, correspondería a una geometría lineal. En este caso, el momento dipolar es igual a cero porque, puesto que a pesar de que hay una diferencia de electronegatividad entre carbono y oxígeno, estos dos vectores se anulan, por lo tanto el momento dipolar de la molécula es cero y se trata de una molécula no polar. En el caso del tetrafluoruro de selenio, tenemos 4 átomos enlazados y un par de electrones libres alrededor del átomo central. Esto corresponde a una disposición electrónica de bipirámide trigonal distorsionada y una geometría molecular de balancín. Puesto que hay un par electrónico libre, es normal pensar que esto tiene un momento dipolar diferente de cero. De hecho, si hacemos el análisis vectorial, así se confirma. Esta molécula, por lo tanto, es polar. El modelo de la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia es una teoría bastante útil, pero no siempre es válida. Por ejemplo, para el óxido de cromo 6, podríamos dibujar la estructura de Lewis de esta manera, con 3 átomos enlazados y ningún par de electrones libres. Y esto correspondería a una disposición electrónica plana trigonal y a una geometría molecular plana trigonal. Esto implicaría que el momento dipolar es igual a cero y que la molécula es no polar. Sin embargo, esta molécula es polar. De hecho, tiene una geometría de pirámide trigonal. Y esto se debe a que el cromo tiene en su configuración electrónica electrones en el orbital 3D. Y esta teoría de repulsión de los pares electrónicos es sobre todo válida para los elementos representativos y no para los elementos de transición. Así que mucho cuidado al utilizarla. Hasta aquí hemos llegado. Ahora es tu turno. Determina la disposición electrónica y la geometría molecular para las siguientes moléculas. Indica si son polares o no polares.